Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 14 minutos. En las afueras de la Defensoría del Pueblo, el día de ayer, un grupo de ex obreros o trabajadores de la compañía Furukawa gritaban: queremos justicia, Furukawa nunca más. Algunos llevaban atadas en sus cuellos las fibras de abacá que produce la empresa en 32 haciendas que se extienden por la costa ecuatoriana. El fallo de última instancia dictado en abril pasado estableció que hubo servidumbre de la gleba, violación de derechos humanos, se estableció responsabilidad de la empresa por estos hechos, se estableció una indemnización, pero nada de esto se ha cumplido, dijo Patricia Carrión, una de las abogadas de los 123 ex obreros que denunciaron a la compañía. Este reclamo de los ex trabajadores se dio en el marco del Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. La Fiscalía determinó que en la empresa, presente en las provincias de Santo Domingo de los Sáchiras, Los Ríos y Esmeraldas, los trabajadores tenían entre 13 y 70 años de edad y en su mayoría eran campesinos, afrodescendientes y analfabetos. Hablemos justamente con Patricia Carrión, que está con nosotros a esta hora, nos atiende telemáticamente. Ella es abogada y forma parte del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más. ¿Cómo le va, abogada? Bienvenida, buen día. Buenos días, Fabricio y Sonorama, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a usted. Junto a Belkis Sánchez vamos a generar este diálogo periodístico con Patricia Carrión. A ver, ayer fue o se conmemoró el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Termina siendo realmente terrible, de acuerdo obviamente a los pronunciamientos de carácter judicial y a las denuncias que ustedes han presentado a lo largo del tiempo, que en pleno siglo XXI se siga hablando de esclavitud. Yo le pregunto, ¿este es un caso efectivamente comprobado de esclavitud moderna, Patricia? Bueno, sí, el día de ayer fue un día simbólico para la lucha y la resistencia de compañeros afrodescendientes a nivel mundial, y el Ecuador no es excepción, que siguen luchando frente a actitudes de esclavitud que han sobrevivido, digamos, actos de esclavitud perpetuados por empresas, sobre todo agroexportadoras. En este caso, puntualmente, sobrevivientes de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, que efectivamente ha esclavizado durante casi 60 años a 3 o 4 generaciones de personas que han vivido en condiciones infrahumanas en los campamentos de la empresa. Y en efecto hay ya una sentencia y una ratificación de la sentencia que establece que existió servidumbre de la gleba, establece responsabilidad de la empresa Furukawa de haber esclavizado a estas personas, también se establece que existió trabajo infantil, establece la violación de varios derechos humanos relacionados con la vida digna. Entonces existen ya disposiciones judiciales al respecto del reconocimiento de la existencia de esclavitud. Pero no solamente eso, sino que el Estado ecuatoriano, en infinidad de informes, el Estado central me refiero, ha demostrado que existió no solamente servidumbre, digamos, sino condiciones, por ejemplo, de trabajo inhumano, condiciones de trabajo no remunerado adecuadamente, ¿no? Que existió trabajo infantil y que hay personas que siguen enfermas, que están enfermas a propósito de trabajar en condiciones laborales inseguras, personas que están con discapacidades, pero también personas que por su condición, que no han podido cambiar su condición, por ejemplo, han nacido en los campamentos y no tienen un registro de nacimiento o no tienen cédula de ciudadanía. Quiere decir, todavía existen personas que para el Estado formalmente no existen. Y estas personas están sometidas ahora no solamente a la continuidad de su situación, digamos, porque todavía hay trabajadores en esta condición, sino que hay personas como los 123 compañeros y compañeras trabajadoras abacaleras que denunciaron públicamente este hecho en el 2018-2019 y que todavía siguen viviendo en condiciones infrahumanas en los campamentos, pero que además son víctimas. Son víctimas no solamente del sistema, sino que víctimas de persecución, de hostigamiento, de criminalización, que hasta la fecha de hoy, justamente el día de hoy, todavía se enfrentan. Y bueno, quiero mencionar que nosotras el día de ayer, ante varias autoridades del Estado, presentamos varias peticiones y documentos. Uno de ellos tiene que ver con un informe de hostigamientos, de amenazas, amedrentamientos y criminalización de la que son víctimas, ¿no? Varios de los compañeros trabajadores que están sobreviviendo en las haciendas, que están viviendo en otros lugares porque fueron expulsados, y también personas que son miembros del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más. Denunciamos justamente que el día de ayer
tuvimos un nuevo evento de hostigamiento por parte de un funcionario público, por parte de un policía que forma parte de la Dirección General de Inteligencia, que nos persiguió, nos hostigó y tomó fotos durante toda la jornada. Fuimos a la Asamblea Nacional, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General del Estado, y justamente saliendo de la Fiscalía General del Estado, cuando nos dirigíamos a la Corte Constitucional, todas estas diligencias programadas, ¿no?, con las autoridades públicas nos iban a recibir para explicarles la situación actual del caso e entregarles este informe que hemos elaborado como comité. Al salir de la Fiscalía con dirección a la Corte Constitucional, nos volvió a perseguir la persona y nos hostigó. Patricia, buenos días. Justamente, ¿cómo está la situación actual de este caso? ¿Cuánto se ha avanzado? Me parece que estoy con internet inestable. Quisiera confirmar que me estén escuchando. Sí. Hasta ahora ha funcionado bien. Le hemos escuchado bien, Patricia. Perfecto. Bueno, la situación es la siguiente. Existen más de 40 personas todavía resistiendo y viviendo en los campamentos de la empresa Furukawa. Personas, me refiero a que son quienes nosotras defendemos, el primer grupo que le llamamos, de personas que tuvieron la voluntad y la firmeza de denunciar, y son quienes forman parte del primer grupo de la acción de protección presentada por la CEDO y por el Comité de Solidaridad. De estas 123 personas, 40 todavía sobreviven dentro de los campamentos, y las otras se encuentran ya en otros lugares porque fueron desplazadas y votadas, obviamente, de la empresa, ¿no? La situación jurídica digamos, hay una lectura ambivalente de la situación jurídica. Por un lado, existe una sentencia que, en efecto, como les decía al inicio, determina violación de derechos humanos y responsabilidad de la empresa, y le obliga a la empresa a reparar integralmente por el daño ocasionado. Eso significa que la empresa tiene que pagar económicamente una indemnización por los años de trabajo de 123 personas cuyas remuneraciones no fueran justas, y por todo lo que han tenido que vivir dentro de la empresa. Además, se le obligó en primera instancia, en la sentencia de primera instancia, a entregar tierras a la empresa a cada uno de los trabajadores. Sin embargo, en la sentencia de segunda instancia, en la sentencia de primera instancia se determina la responsabilidad del Estado ecuatoriano, de las entidades del Estado ecuatoriano, del gobierno central, por acciones y omisiones que significaron vulneración de derecho y que propiciaron la perpetuidad de estas condiciones que son infrahumanas y configuraron violaciones de derechos humanos, ¿no? Sin embargo, la Corte Provincial, en sentencia de apelación, liberó de responsabilidad del Estado a la planta central, digamos, a los ministerios del ramos, liberó de responsabilidad, y eso nos llama mucho la atención, porque los propios informes del Estado establecieron que existieron vulneraciones a la normativa nacional y que verificaron los propios funcionarios del Estado condiciones que pueden significar, en efecto, violaciones a derechos humanos. Existen informes de la Comisión Especializada de Derechos Colectivos, existen informes inclusive de relatores, existen varios documentos oficiales. La propia Cancillería hizo público y mencionó que existieron vulneraciones. Es decir, las propias autoridades públicas en varios espacios, en distintos informes, establecieron que existieron graves vulneraciones, que existieron omisiones por parte del Estado, y se comprometieron incluso a actuar para que esto se revierta. Sin embargo, vimos con sorpresa que la Corte Provincial liberó de responsabilidad del Estado y estableció únicamente responsabilidad de la empresa por estas violaciones de derecho. Se sostienen y se mantienen, digamos, las medidas de reparación, y sin embargo también cabe mencionar que el juez de primera instancia, Vera Cedeño, que hizo una sentencia bastante beneficiosa en términos de cumplimiento de los derechos y muy garantista, el juez Vera Cedeño estableció medidas cautelares que de alguna manera protegían a los compañeros y compañeras que aún están en resistencia en territorio, para no ser desplazados, para no ser expulsados, ¿no? El Tribunal Provincial, contrario a lo que pasó en la primera instancia, en la sentencia de primera instancia, quitó estas medidas cautelares. Eso les coloca a los compañeros en una situación de grave vulnerabilidad, porque ya fueron desplazados. La historia de la empresa Furukawa ha sido de desplazamiento y de expulsión de los campamentos, justamente para, por un lado, quitar las evidencias, ¿no?, eliminar pruebas de evidencia, pero por otro lado también liberarse de responsabilidad sobre aquellas personas que reclamaban. Quienes reclamaban tenían que irse, ¿no? Les sacaban. Y ahora justamente están en un grave riesgo de ser desalojados, porque ya no tienen las medidas cautelares.
Sin embargo, quiero recordar que aún está en marcha un proceso penal. En este proceso penal que la Fiscalía inició una investigación previa de oficio, en principio por el presunto delito de servidumbre, pero luego ya formuló cargos el mes pasado y la Fiscalía determinó que existen condiciones o acciones que pueden significar el cometimiento del delito de trabajo de trata de personas con fines de explotación laboral. En este proceso, el juez determinó también medidas de protección, dictó medidas de protección que tienen justamente que ver con el impedir a la empresa cualquier acto de hostigamiento o de amedrentamiento a los compañeros y compañeras, cosa que no ha parado, digamos que sigue continuando, por lo tanto, es una vulneración estas medidas de protección. Justamente lo que les relaté ayer es una de las muestras de cómo se están incumpliendo estas medidas de protección, porque los compañeros siguen siendo acosados y siguen siendo amedrentados, ahora no solamente por la empresa o terceras personas a través que digamos que lo hacen, no sé si a nombre, pero lo hacen relacionados con la empresa. No solamente eso, sino que además el propio Estado, a través de la Dirección General de Inteligencia, nos está persiguiendo. Eso quiero denunciarlo públicamente. Ahora bien, en algún momento yo tuve la oportunidad de entrevistar al gerente de la empresa Furukawa, que claro, señalaba que no tenía relación alguna con este caso de esclavitud moderna, como ha sido mencionado, que los trabajadores no pertenecen a Furukawa, sino que dependen de otros patronos que no tienen nada que ver con Furukawa. Y esos han sido los descargos que la administración de Furukawa los ha mencionado de manera recurrente, Patricia. Bueno, sí, negar no es nada nuevo, lo hizo desde el inicio, la empresa negó que en efecto las personas que reclamaban eran sus trabajadores y sus trabajadoras. Es una forma de intentar de liberarse de responsabilidad, pero el juez ya lo determinó, digamos, no somos nosotras las que decimos esto, sino que el juez en primera instancia y segunda instancia determina la responsabilidad de la empresa, y frente a esta decisión judicial, digamos, no se puede negar la realidad, ¿no?, que ya fue verificada por un juez. Ellos y ellas son y fueron trabajadores de la empresa, sus derechos fueron vulnerados, trabajaron durante años en condiciones de esclavitud, de servidumbre de la gleba, que es gravísimo a nivel nacional e internacional, que está prohibido por instrumentos internacionales y por la propia legislación nacional, y constituye delito. Entonces, por eso es que están siendo investigados el gerente y 2 exgerentes de la empresa Furukawa, justamente por la Fiscalía, por encontrar condiciones o acciones que pueden constituirse delito. Vamos a ver qué sucede, digamos, en estas investigaciones en la Fiscalía, pero sin embargo, como les cuento, el juez constitucional y el Tribunal Provincial ratificaron la responsabilidad del Estado. Entonces son, digamos, declaraciones que están en contradicción con las propias resoluciones judiciales. Correcto, Patricia. Es importante conversar justamente con nuestra invitada para conocer un poquito la marcha del caso Furukawa y la ejecución o la reparación que se busca vinculada a este caso. Le quiero agradecer, Patricia, por el tiempo. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias a todos, y bueno, recordarles que nosotras tenemos una página web, furukawanuncamás.org, invitarles a todas a revisar y leer esta página web y solidarizarse con esta lucha de trabajadores y trabajadoras, que es la primera en el Ecuador, es el primer caso de esclavitud moderna que se judicializa y necesitan el apoyo de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias a Patricia Carrión, una de las abogadas que patrocina a los campesinos vinculados al caso Furukawa. Y forma parte del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más. Ayer tuvieron esta concentración en la Defensoría del Pueblo, acá en la capital de los ecuatorianos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.